En 1883, una mujer fue encontrada muerta, pisoteada, y sobre su cuerpo y en un arbusto cercano había mechones de pelo rojizo. Se encontraron grandes huellas de pezuñas en el área, pero los lugareños estaban desconcertados. Poco tiempo después, un gran animal se estrelló contra una tienda donde dos mineros dormían. Aunque no pudieron identificar a la bestia, nuevamente quedaron grandes huellas de pezuñas y mechones de pelo rojo. Después de que ocurrieran más incidentes, los habitantes finalmente reconocieron al gran animal como un camello. Pronto, la gente empezó a reportar avistamientos del camello, que según un ranchero llevaba un jinete, aunque el jinete parecía estar muerto. El siguiente reporte vino de un grupo de buscadores de oro que vieron al camello y, mientras lo observaban, notaron que algo caía de su espalda. Cuando la bestia siguió su camino, los buscadores fueron a ver qué había caído y encontraron un cráneo humano. Durante los siguientes años, numerosos testigos vieron al camello, que para entonces había sido apodado el Fantasma Rojo, cargando a su jinete decapitado. Sin embargo, en 1893, cuando un granjero de Arizona encontró al camello rojo pastando en su jardín, le disparó y mató a la bestia. Para entonces, el gran camello ya se había librado de su jinete muerto, pero aún llevaba la montura y las correas de cuero con las que el cadáver había sido sujetado. Hubo mucha especulación sobre quién podría haber sido el misterioso jinete muerto que el camello había cargado durante varios años. Un relato afirma que el jinete era un soldado joven que le tenía miedo a los camellos y, por lo tanto, tenía muchas dificultades para aprender a montarlos. Para enseñarle, sus compañeros soldados lo ataron a la parte superior de la bestia, decididos a que superara su miedo. Luego golpearon al camello en la grupa y la bestia salió corriendo. Aunque los soldados persiguieron al camello y a su jinete, la bestia roja lo superó con facilidad y escapó hacia el desierto. Ni el camello ni su indefenso jinete volvieron a ser vistos jamás. La Casa de la Sabiduría fue una biblioteca y un instituto de traducción en Bagdad, Irak, durante la era abasí. Fue una institución clave en el movimiento de traducción y se consideraba uno de los principales centros intelectuales de la Edad de Oro islámica. La casa fue un centro sin rival para el estudio de las humanidades y de la ciencia islámica, incluyendo matemáticas islámicas, astronomía islámica, medicina islámica, alquimia y química islámicas, zoología y geografía islámica. Basándose en textos persas, indios y griegos, incluyendo los de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Euclides, Plotino, Galeno, Sushruta, Charaka, Aryabhata y Brahmagupta, los eruditos reunieron una gran colección de conocimiento mundial y construyeron sobre ella mediante sus propios descubrimientos. Junto con todas las demás bibliotecas de Bagdad, la Casa de la Sabiduría fue destruida durante la invasión mongola de Bagdad en 1258. Se decía que las aguas del Tigris corrieron negras durante 6 meses debido a la tinta de las enormes cantidades de libros arrojados al río. La cantidad de conocimiento perdido ese año es indescriptible. Resulta aún más sorprendente que, mientras la mayoría de las personas están familiarizadas con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, pocos saben sobre la pérdida de la Casa de la Sabiduría. Mary Toft fue una ama de casa inglesa que en 1726 empezó a dar a luz conejos. O mejor dicho, partes de conejos, e incluso durante una expulsión 3 patas de un gato atigrado y una pata de un conejo. Las tripas eran como las de un gato y en ellas había 3 piezas de la columna vertebral de una anguila. Su historia era que soñar con animales la había llevado a parir dichos animales. La mejor parte del relato es la respuesta crédula de la comunidad médica de la época. Primero fue examinada por su médico local, John Howard, y bajo su observación expulsó varias partes de animales a lo largo de varios días. Después fue examinada por Nathaniel St. André, un médico de la Casa Real de Jorge I, y por Samuel Molineux, secretario personal del rey. St. André concluyó que los conejos se habían formado en sus trompas de falopio. Sin embargo, después de que Mary fuese llevada a Londres y puesta bajo supervisión, los nacimientos se detuvieron. Luego una investigación mostró que su esposo había estado comprando grandes cantidades de conejos jóvenes. Finalmente, Mary confesó que, después de un aborto espontáneo, había colocado las criaturas en su útero en un intento de ganar fama y fortuna. Howard y St. André quedaron desacreditados, y Mary estuvo brevemente encarcelada antes de ser liberada, y más tarde dio a luz a una niña sana.
El 18 de abril de 1943, 4 chicos del pueblo de Stourbridge hicieron un descubrimiento macabro en el área de Agleywood, que forma parte de la finca Agley Hall ubicada en las Midlands de Inglaterra. En el área encontraron un viejo árbol hueco de avellano de bruja. Uno de los chicos decidió trepar el árbol para mirar dentro buscando nidos de aves. Lo que vio fue un cráneo humano en descomposición. Los chicos sospecharon que el esqueleto era humano. Uno de los adolescentes habló sobre la experiencia semanas después con su padre. La policía investigó el árbol y encontró no solo el cráneo humano, sino también un esqueleto casi completo, un zapato y algunos fragmentos de ropa podrida. Durante una búsqueda minuciosa de la maleza circundante, también se descubrió una mano cercenada del cuerpo, enterrada cerca. El profesor James Webster examinó los restos en el Laboratorio de Ciencia Forense del Ministerio del Interior en Inglaterra. Determinó que la mujer tenía alrededor de 35 años, medía aproximadamente 1,52 metros, tenía cabello castaño y dientes irregulares en la mandíbula inferior. También había dado a luz al menos una vez. Webster estimó que llevaba muerta al menos 18 meses antes de ser encontrada. No había marcas de enfermedad ni violencia en el cuerpo, pero su boca había sido rellenada con tafetán, que es un tejido liso y trenzado. El forense declaró que se trataba de un asesinato por asfixia. Las autoridades buscaron en las listas de personas desaparecidas, sin embargo, las incertidumbres de la guerra habían aumentado la cantidad de mujeres reportadas como desaparecidas y habían obligado a la gente a cambiar de domicilio con frecuencia. El detalle más inusual fue que, a pesar de búsquedas exhaustivas en los registros dentales, no se encontró ningún rastro de la mujer, incluso después de que se publicara una descripción de ella y de las irregularidades específicas en su mandíbula inferior en revistas dentales. También le habían extraído un diente del lado derecho de la mandíbula inferior. Hacia finales de 1943, comenzaron a aparecer grafitis extraños en las paredes de edificios vacíos en varias partes de las Midlands occidentales de Inglaterra. El primer grafiti decía: ¿quién puso a Luebella en el olmo de las brujas? Este mensaje fue seguido por muchas otras variaciones ligeramente distintas que aparecieron en un muro de Birmingham. Con el tiempo, el mensaje ha aparecido por todo Reino Unido, la mayoría diciendo: ¿quién puso a Bella en el olmo de las brujas? La identidad de la persona que escribió el primer mensaje y le dio a la mujer el nombre de Bella es desconocida. El 18 de agosto de 1999, la frase fue rociada en el lateral del obelisco de Wychbury, un monumento construido en 1758 por Lord Lyttelton. Muchas teorías han sugerido que el asesinato de la mujer muestra señales de brujería ritual. A finales de la década de 1970, un empleado de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, hizo un descubrimiento sorprendente en una sala poco visitada ubicada en una sección del gimnasio Payne Whitney. El empleado encontró una enorme colección de miles y miles de fotografías desnudas. Las fotos mostraban a hombres jóvenes perfilados desde el frente, el costado y la parte trasera. Tras investigar más a fondo las imágenes, se reportó algo perturbador. Parecía que las personas en las fotos tenían una fila extraña de afilados pines metálicos sobresaliendo de sus columnas vertebrales. Se descubrió que las fotografías eran parte de un programa extraño que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940. El programa consistía en tomar fotos desnudas de todos los estudiantes de nuevo ingreso que asistían a ciertas universidades de la Ivy League y de las 7 hermanas. Estas instituciones incluían Yale, Harvard, Princeton, Vassar, Mount Holyoke o Wellesley College. La explicación oficial señala que las fotos eran un intento de medir la tasa y la severidad del raquitismo, la escoliosis y la lordosis en la población. El proyecto fue dirigido por William Herbert Sheldon y Houghton, quienes posiblemente estaban usando los datos para apoyar sus teorías sobre los tipos de cuerpo y la jerarquía social. Estas explicaciones han sido muy cuestionadas. El gobierno de los Estados Unidos actuó rápidamente y rastreó y quemó todas las fotografías. Muchos funcionarios gubernamentales de alto rango y miembros prominentes de la sociedad estadounidense estaban entre las personas fotografiadas. El programa estuvo activo desde la década de 1940 hasta la década de 1970. Las fotos de postura desnuda de la Ivy League son un tema extremadamente delicado entre funcionarios del gobierno estadounidense. Sin embargo, algunas personas han revelado relatos de su experiencia. Los estudiantes de nuevo ingreso eran convocados al último piso del gimnasio y allí se encontraban con un hombre vestido con prendas blancas. Se les ordenaba quitarse toda la ropa y se colocaban pines metálicos a lo largo de su columna vertebral.
Las fotos fueron llamadas fotos de postura porque se afirmaba que los pines se usaban para evaluar la postura. Las personas cuyos pines se describían como erráticos eran obligadas a tomar clases de postura. Sin embargo, esto no explica por qué los estudiantes universitarios debían quitarse toda la ropa ni por qué el procedimiento era documentado. Parece que esta información podría haberse obtenido con solo quitarse la camisa. Muchas personas han cuestionado la historia oficial detrás de las fotos desnudas de la Ivy League. Este procedimiento no se limitó a los hombres. Algunos estadounidenses famosos de quienes se afirma que se les tomaron estas fotos son George Bush, George Pataki, Brandon Tartikoff, Meryl Streep, Hillary Clinton y Diane Sawyer. En el siglo XIX, el famoso escritor de horror Edgar Allan Poe escribió un libro llamado La narración de Arthur Gordon Pym. Trataba de 4 sobrevivientes de un naufragio que permanecieron muchos días en un bote abierto antes de decidir matar y comerse al grumete, cuyo nombre era Richard Parker. Algunos años después, en 1884, el balandro Mignonette naufragó, dejando solo a 4 sobrevivientes que igualmente quedaron en un bote abierto durante muchos días. Finalmente, los 3 miembros mayores de la tripulación mataron y se comieron al grumete. El nombre del grumete era Richard Parker, monje guardián. Joseph Aigner fue un pintor de retratos bastante conocido en la Austria del siglo XIX que, al parecer, era un hombre bastante infeliz. Intentó suicidarse varias veces. Su primer intento fue a los 18 años, cuando trató de ahorcarse, pero fue interrumpido por la misteriosa aparición de un monje capuchino. A los 22 años volvió a intentar ahorcarse, pero nuevamente fue salvado del acto por el mismo monje. 8 años después, su muerte fue decretada por otros, que los sentenciaron a la horca por sus actividades políticas. Una vez más, su vida fue salvada gracias a la intervención del mismo monje. A los 68 años, Aigner finalmente logró suicidarse, usando una pistola. Su ceremonia fúnebre fue realizada por el mismo monje capuchino, un hombre cuyo nombre Aigner nunca llegó a conocer. Sauneibbean fue el líder de un clan de 48 miembros que vivió en Escocia durante los siglos XV o XVI. Según se dice, fue ejecutado por el asesinato masivo y la canibalización de más de 1000 personas. La historia de Sauneibbean aparece en The Newgate Calendar, un catálogo criminal de la prisión de Newgate en Londres. La leyenda dice que la familia llegó a incluir 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. El grupo vivía en las montañas y prosperaba mediante emboscadas y asesinatos. Las víctimas eran llevadas de regreso a su cueva, desmembradas y canibalizadas. Una noche, el clan emboscó a un matrimonio, pero el hombre logró defenderse del grupo con una espada y una pistola. Escapó y reportó los hechos a las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que el rey Jacobo VI de Escocia, más tarde Jacobo I de Inglaterra, encabezara una cacería humana en la zona con un equipo de 400 hombres. El grupo descubrió la cueva de los Bean en Banana Head. Estaba llena de restos humanos, habiendo sido el escenario de cientos de asesinatos y actos caníbales. El clan fue capturado vivo y llevado encadenado a la cárcel Talbot en Edimburgo, y luego transferido a Glasgow, donde fueron ejecutados de inmediato sin juicio. Algunos historiadores consideran que Sauneibbean nunca existió. Actriz francesa que solía dormir en un ataúd, era famosa como actriz dramática en papeles trágicos. En la década de 1880 eligió un ataúd para sí misma porque, según dijo, iba a dormir en él para siempre. Sin embargo, en lugar de esperar a su muerte, solía dormir regularmente en él o acostarse dentro para ensayar, pues, según escribió en su autobiografía, frente a la ventana estaba mi ataúd, donde con frecuencia me instalaba para aprender mis líneas. El brote comenzó en julio de 1518, cuando una mujer, Frau Trofea, comenzó a bailar con fervor en una calle de Estrasburgo. Esto duró entre 4 y 6 días. En el lapso de una semana, otras 34 personas se habían unido, y en el lapso de un mes, había alrededor de 400 bailarines. Algunas de estas personas eventualmente murieron de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento. Documentos históricos, incluidos notas de médicos, sermones de la catedral, crónicas locales y regionales, e incluso notas emitidas por el Consejo de la Ciudad de Estrasburgo, dejan claro que las víctimas bailaron. No se sabe por qué estas personas bailaron hasta morir. A medida que la plaga de baile empeoraba, los nobles preocupados buscaron el consejo de médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas y sobrenaturales, y anunciaron que la plaga era una enfermedad natural causada por sangre caliente.
Sin embargo, en lugar de prescribir sangrías, las autoridades alentaron más baile, en parte abriendo 2 casas gremiales y un mercado de granos, e incluso construyendo un escenario de madera. Las autoridades hicieron esto porque creían que los bailarines solo se recuperarían si bailaban de forma continua día y noche. Para aumentar la efectividad de la cura, las autoridades incluso pagaron a músicos para mantener en movimiento a los afectados. Algunos de los bailarines fueron llevados a un santuario donde buscaban una cura para su aflicción. El 31 de marzo de 1922, 6 habitantes de una pequeña granja bávara llamada extraoficialmente Interkaifeck fueron asesinados con un pico. Las víctimas eran una familia y su ama de llaves. La madre, el padre, la hija y la nieta fueron llevados de alguna manera al granero, donde fueron asesinados uno por uno. El asesino luego pasó a la casa para matar al ama de llaves y al nieto, que estaban durmiendo. La nieta fue dejada agonizando tras el ataque, junto a los cuerpos de sus abuelos, y se había arrancado mechones de cabello. El asesino habitó la granja durante días después de haber masacrado a sus habitantes. Los vecinos vieron humo saliendo de la chimenea, alguien había alimentado al ganado y había comido comida en la cocina. La teoría de un robo fue descartada cuando se encontraron grandes cantidades de dinero intactas dentro de la casa. Más de 100 posibles sospechosos fueron interrogados, pero no se acusó a nadie y el asesino permaneció desconocido. El 31 de agosto de 2004, un hombre fue descubierto detrás de un Burger King en Richmondville, Georgia. Fue encontrado por los gerentes del restaurante, tendido en el suelo dentro del muro de piedra que encerraba los contenedores de basura, en un espacio entre ellos al que se accedía por un pasillo utilizado para desechar basura. El recinto de los contenedores estaba detrás del Burger King, en un área oculta desde todas las direcciones excepto desde el estacionamiento del restaurante. La exposición prolongada al sol lo había dejado con quemaduras. Se asumió que era una persona sin hogar y fue llevado a un hospital para recibir tratamiento. Los oficiales que registraron la escena no encontraron ropa ni cartera para identificar al hombre. Según el gerente, no se encontraron armas en el lugar. Los paramédicos informaron que había 3 hendiduras en su cabeza, que podrían indicar golpes con un objeto contundente. Cuando fue encontrado, no tenía memoria de quién era e incluso no reconocía su propio rostro. Era legalmente ciego debido a cataratas, lo que indicaba que podía haber estado sin atención médica por algún tiempo antes de ser agredido. Al principio se le conoció como BK porque fue descubierto en las instalaciones de un Burger King. Desde entonces, ha elegido vivir bajo el nombre de Benjamin Cahill y afirma que su nombre real es Benjamin. 1955. Una serie de supuestos encuentros conectados con seres extraterrestres parecidos a gremlins. Lo que hace que estos encuentros destaquen de los típicos relatos de conspiradores es que hubo decenas de testigos oculares, muchos de los cuales no estaban relacionados ni se conocían entre sí, y algunos eran oficiales de policía, un patrullero estatal e incluso una persona que pasaba por el lugar y vivía en otro pueblo. Las criaturas nunca entraron a la casa de campo, pero aparecían en ventanas y puertas, eran impermeables a las armas de fuego y la propiedad quedó con daños significativos. Las familias no se beneficiaron económicamente de su historia, ni obtuvieron una cantidad notable de fama, e incluso se mudaron cuando fueron inundadas por intrusos que querían ver el sitio. La Fuerza Aérea y los oficiales de policía que investigaron, junto con ufólogos civiles, no encontraron evidencia de un engaño, y aunque nunca lo investigaron formalmente, el departamento Blue Book de la Fuerza Aérea lo etiquetó como un engaño. La mayoría de las descripciones contemporáneas del Magaser se basan en el testimonio del señor y la señora Beth Kearney de Marshall Avenue, las víctimas del primer caso en Matón reportado por los medios. Describieron al Gasser como un hombre alto y delgado vestido con ropa oscura y usando una gorra ajustada. Otro reporte, hecho semanas después, describió al Gasser como una mujer vestida como hombre. También se le describió cargando una Fleetgun, una herramienta agrícola para rociar pesticidas, que supuestamente usaba para expulsar el gas. Clarence Hall, su esposa y sus 2 hijos regresaron de un servicio religioso alrededor de las 9 de la noche. Detectaron un olor fuerte y dulce y de inmediato comenzaron a sentirse débiles y con náuseas. La policía que investigó el caso descubrió que un clavo había sido retirado de una ventana trasera, cerca de donde el gas parecía estar más concentrado, y presumieron que el agujero dejado por el clavo había sido usado para inyectarlo hacia dentro de la casa. Otro incidente ocurrió el 27 de diciembre, en el que a Kelly, residente de Troutville, y su madre reportaron signos y síntomas similares a los de los casos de Huffman y Hall.
Un cuarto y quinto incidente ocurrieron el 10 de enero, cuando la señora Moore, una invitada en la casa del residente de Aymakertown, Homer Hilton, reportó haber escuchado voces afuera antes de que el gas fuera inyectado en la habitación a través de una ventana dañada. El segundo ataque esa misma noche fue reportado en Trouville, en la casa de G. Kinsey. Karl Tanzler, o a veces Count Karl von Cosel, fue un radiólogo nacido en Alemania que trabajaba en el United States Marine Hospital en Key West, Florida, y que desarrolló una obsesión mórbida por una joven paciente cubano-estadounidense con tuberculosis, Elena Milagro Ellen de Hoyos, una obsesión que continuó mucho después de que la enfermedad causara su muerte. En 1933, casi 2 años después de su fallecimiento, Tanzler retiró el cuerpo de Hoyos de su tumba y vivió con el cadáver en su casa durante 7 años, hasta que fue descubierto por los familiares de Hoyos y las autoridades en 1940. Una noche de abril de 1933, Tanzler se escabulló por el cementerio donde Hoyos estaba enterrada y retiró su cuerpo del mausoleo, llevándolo a través del cementerio después de oscurecer en un pequeño carro de juguete, y transportándolo hasta su casa. Según los reportes, él decía que el espíritu de Elena venía a él cuando se sentaba junto a su tumba y le serenaba el cadáver con una canción española que era su favorita. También decía que ella a menudo le decía que la sacara de la tumba. Tanzler unió los huesos del cadáver con alambre y ganchos, y colocó ojos de vidrio en el rostro. Cuando la piel del cadáver se descomponía, Tanzler la reemplazaba con tela de seda empapada en cera y yeso. A medida que el cabello se caía del cuero cabelludo en descomposición, Tanzler creó una peluca con el cabello de Hoyos, que había sido recolectado por su madre y entregado a él poco después del entierro en 1931. Tanzler llenó las cavidades abdominal y torácica del cadáver con trapos para mantener la forma original, vistió los restos de Hoyos con medias, joyería y guantes, y mantuvo el cuerpo en su cama. Tanzler también usó grandes cantidades de perfume, desinfectantes y agentes conservadores para disimular el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver. Las gemelas suecas Ursula y Sabina Eriksson no tenían antecedentes de enfermedades mentales y llevaban vidas normales y felices con sus respectivas familias. Luego, un día, Ursula viajó de Estados Unidos a Irlanda para visitar a su hermana y lo que siguió fue una ola de violencia y locura compartida que resultó en varios accidentes de tráfico, una víctima de asesinato y un montón de policías completamente desconcertados. Sabina y Ursula estaban en Irlanda cuando, por razones desconocidas, tomaron un autobús hacia Londres sin decirle a nadie. Al parecer, las gemelas estaban comportándose como alborotadoras cuyo equipo acababa de perder, así que el conductor las echó en medio de la autopista y les dijo que se tranquilizaran caminando un rato. Eso fue exactamente lo que hicieron. Comenzaron a caminar por la mitad de la autopista, sin importarles los autos que pasaban a gran velocidad. En ese momento se encontraron con un grupo de oficiales que estaban siendo filmados para un programa tipo Cops para la BBC. Las cámaras capturaron cada instante absolutamente insano que ocurrió después. El video que surgió por momentos parece completamente actuado, pero no lo es. Existe una condena real por asesinato que lo demuestra. Así es simplemente como habla la gente británica. El incidente del Paso Dyatlov fue un evento misterioso que resultó en la muerte de 9 excursionistas esquiadores en las montañas del norte de los Urales en la noche del 2 de febrero de 1959. El incidente ocurrió en la ladera este de la montaña Kolatsk-Yakl, un nombre mansí que significa montaña de los muertos. El paso de la montaña donde ocurrió el incidente desde entonces ha sido llamado Paso Dyatlov en honor al líder del grupo, Igor Dyatlov. La falta de testigos ha inspirado mucha especulación. Los investigadores soviéticos simplemente determinaron que una fuerza natural apremiante había causado las muertes. El acceso al área fue prohibido para esquiadores y otros aventureros durante 3 años después del incidente. La cronología exacta del evento sigue sin estar clara debido a la falta de sobrevivientes. Los investigadores de la época determinaron que los excursionistas rasgaron su tienda desde el interior, saliendo descalzos hacia la nieve profunda con una temperatura de menos 30 grados. Aunque los cuerpos no mostraban señales de lucha, 2 víctimas tenían cráneos fracturados, 2 tenían costillas rotas y a una le faltaba la lengua. En la noche del 8 al 9 de febrero de 1855, y durante 1 o 2 noches posteriores, después de una ligera nevada, apareció en la nieve una serie de marcas semejantes a huellas de pezuñas.
Estas huellas, que medían entre 3, 8 y 3 centímetros de ancho y estaban separadas por 20 centímetros, continuaron a lo largo del campo por un total de más de 160 kilómetros y, aunque en varios puntos se desviaban, en la mayor parte de su recorrido seguían líneas rectas. Casas, ríos, montones de heno y otros obstáculos fueron atravesados directamente, y las huellas aparecían en la parte superior de techos cubiertos de nieve y muros altos que se encontraban en el camino de las huellas, además de conducir hacia y salir de varios tubos de desagüe de apenas 10 centímetros de diámetro. También circularon rumores de avistamientos de una figura parecida al diablo en el área de Devon durante el pánico. Muchos habitantes se armaron e intentaron rastrear a la bestia responsable, sin éxito. Recientemente, en la noche del 12 de marzo de 2009, se encontraron nuevamente en Devon marcas extrañas que correspondían a las dejadas en 1855. En febrero de 1948, barcos cerca de Indonesia recibieron señales de auxilio del carguero holandés SS Ouran Medan. El mensaje escalofriante decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, tendidos en la sala de mapas y en el puente. Posiblemente toda la tripulación muerta. Este mensaje fue seguido por código Morse indescifrable y luego un último mensaje espeluznante: muero. Cuando el primer barco de rescate llegó unas horas después, intentó llamar a Ouran Medan, pero no hubo respuesta. Se envió un equipo de abordaje, y lo que encontraron fue una escena aterradora que ha convertido a Ouran Medan en una de las historias de barcos fantasmas más extrañas y aterradoras de todos los tiempos. Toda la tripulación y los oficiales de Ouran Medan estaban muertos, con los ojos abiertos, las caras mirando hacia el sol, los brazos extendidos y con expresiones de terror en sus rostros. Incluso el perro del barco estaba muerto, encontrado gruñendo hacia algún enemigo invisible. Cuando se acercaron a los cuerpos en la sala de calderas, el equipo de rescate sintió un escalofrío, aunque la temperatura estaba cerca de 43 grados. Se tomó la decisión de remolcar el barco al puerto, pero antes de que pudieran comenzar, humo comenzó a salir del casco. El equipo de rescate abandonó el barco y apenas tuvo tiempo de cortar las cuerdas de remolque antes de que el Ouran Medan explotara y se hundiera. Hasta hoy, el destino exacto del Ouran Medan y su tripulación sigue siendo un misterio. A partir de agosto de 2011, 14 estudiantes, 13 niñas y un niño, de la Leroy Junior Senior High School comenzaron a reportar una variedad de síntomas médicos desconcertantes, incluyendo estallidos verbales, tics, actividad similar a convulsiones y dificultad para hablar. Tras una evaluación exhaustiva por parte de médicos locales y de investigaciones realizadas por especialistas médicos independientes, se aplicaron varios diagnósticos diferentes para describir los síntomas, entre ellos síndrome de Tourette, histeria y trastorno de conversión. Varias de las adolescentes fueron entrevistadas en la televisión nacional, donde describieron sus síntomas y la dificultad para funcionar en la vida cotidiana. Insatisfechos con los resultados de la investigación, las víctimas y sus padres hablaron públicamente en contra del diagnóstico de trastorno de conversión, afirmando que creían que la situación merecía un mayor escrutinio por parte de fuentes externas. Erin Brockovich, reconocida activista ambiental, especuló que un derrame químico ocurrido en 1970 podría estar relacionado con los síntomas que los adolescentes estaban experimentando. Brockovich y su equipo viajaron a Leroy en enero de 2012 para investigar más a fondo. Las pruebas de suelo y agua de pozo comenzaron el 29 de enero de 2012 en el sitio del derrame de 1970 y en las áreas circundantes, que incluyen la escuela cercana. El 31 de enero se informó que los funcionarios escolares prohibieron a Brockovich y a su equipo recolectar muestras de suelo en los terrenos de la escuela, y posteriormente emitieron directivas de seguridad a las autoridades locales para impedir cualquier prueba no autorizada en la zona. Los primeros presuntos avistamientos de Spring Eled Jack se realizaron en Londres en 1837, y el último avistamiento reportado, según la mayoría de la literatura secundaria, ocurrió en Liverpool en 1904. Según relatos mucho más tardíos, en octubre de 1837, una joven llamada Mary Stevens caminaba hacia Lavender Hill, donde trabajaba como sirvienta, después de visitar a sus padres en Battersea. Mientras cruzaba Clapham Common, una figura extraña saltó hacia ella desde un callejón oscuro. Después de inmovilizarla con un agarre fuerte de sus brazos, comenzó a besarle la cara mientras le arrancaba la ropa y tocaba su piel con sus garras, que eran, según su declaración, frías y húmedas como las de un cadáver. Presa del pánico, la joven gritó, haciendo que el atacante huyera rápidamente del lugar.
El alboroto atrajo a varios residentes que inmediatamente iniciaron una búsqueda del agresor, pero no lograron encontrarlo. Al día siguiente, se dice que el personaje saltarín eligió una víctima muy distinta cerca de la casa de Mary Stevens, inaugurando un método que reaparecería en informes posteriores. Se lanzó frente a un carruaje en movimiento, haciendo que el cochero perdiera el control, se estrellara y quedara gravemente herido. Varios testigos afirmaron que escapó saltando por encima de un muro de 2,7 metros de altura mientras balbuceaba con una risa aguda y tintineante. Gradualmente, la noticia de este extraño personaje se extendió, y pronto la prensa y el público le dieron un nombre: Spring Jack, Gloria Ramírez. Alrededor de las 8:15 de la noche del 19 de febrero de 1994, Ramírez, que sufría los efectos de un cáncer cervicouterino avanzado, fue llevada a la sala de emergencias del Hospital General de Riverside por paramédicos. Estaba extremadamente confundida y sufría de bradicardia y respiración de chain strokes. El personal médico le inyectó Valium, Versed y Ativan para sedarla. Cuando quedó claro que Ramírez estaba respondiendo mal al tratamiento, el personal intentó desfibrilar su corazón. En ese momento varias personas vieron una capa aceitosa cubriendo el cuerpo de Ramírez, y algunos notaron un olor afrutado, como a ajo, que pensaron que venía de su boca. Una enfermera titulada llamada Susan Keane intentó extraer sangre del brazo de Ramírez y notó un olor a amoníaco que provenía del tubo. Ella le pasó la jeringa a Julie Gorchinsky, una residente médica, quien notó partículas de color manila flotando en la sangre. En ese momento, Kane se desmayó y fue sacada de la habitación. Poco después, la doctora Gorchinsky comenzó a sentirse nauseabunda. Al quejarse de que se sentía mareada, salió de la sala de trauma y se sentó en un escritorio de enfermería. Un miembro del personal le preguntó si estaba bien, pero antes de que pudiera responder también se desmayó. Maureen Welch, una terapeuta respiratoria que estaba ayudando en la sala de trauma, fue la tercera en desmayarse. El personal recibió entonces la orden de evacuar a todos los pacientes de la sala de emergencias hacia el estacionamiento afuera del hospital. Un equipo mínimo permaneció para estabilizar a Ramírez. A las 8:50 p.m., después de 45 minutos de RCP y desfibrilación, Ramírez fue declarada muerta por insuficiencia renal relacionada con su cáncer. El lago Nyos es un lago de cráter en la región noroeste de Camerún, ubicado a unos 315 kilómetros al noroeste de Yaoundé. Nyos es un lago profundo situado en lo alto del flanco de un volcán inactivo en la llanura volcánica de Oko a lo largo de la línea de actividad volcánica de Camerún. Un dique volcánico retiene las aguas del lago. Un bolsillo de magma yace debajo del lago y filtra dióxido de carbono hacia el agua, convirtiéndola en ácido carbónico. Nyos es uno de los únicos 3 lagos explosivos conocidos que están saturados de dióxido de carbono de esta manera, los otros siendo el lago Monoun, también en Camerún, y el lago Kivu en la República Democrática del Congo. El 21 de agosto de 1986, posiblemente como resultado de un deslizamiento de tierra, el lago Nyos emitió repentinamente una gran nube de dióxido que asfixió a 1.700 personas y 3.500 cabezas de ganado en pueblos y aldeas cercanos. Aunque no fue completamente sin precedentes, fue la primera asfixia a gran escala conocida causada por un evento natural. Para prevenir una repetición, se instaló en 2001 un tubo de desgasificación que extrae agua de las capas inferiores a la superficie, permitiendo que el dióxido de carbono escape en cantidades seguras, y se instalaron 2 tubos adicionales en 2011. El 26 de mayo de 1828, un adolescente apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Llevaba consigo una carta dirigida al capitán del 4º Escuadrón del 6º Regimiento de Caballería, el capitán von Wessenig. Su encabezado decía: desde la frontera bávara el lugar no está nombrado 1828. El autor anónimo decía que el muchacho había sido puesto bajo su custodia cuando era un bebé, el 7 de octubre de 1812, y que lo instruyó en lectura, escritura y religión cristiana, pero nunca le permitió dar un solo paso fuera de mi casa. La carta afirmaba que el muchacho ahora quería ser un soldado de caballería como lo fue su padre, e invitaba al capitán a aceptarlo o a colgarlo. Al principio se asumió que había sido criado casi salvaje en los bosques, pero durante muchas conversaciones con el alcalde Binder, Hauser contó una versión distinta de su vida pasada, que más tarde también escribió con más detalle. Según esta historia, por todo el tiempo que podía recordar había pasado su vida completamente solo en una celda oscurecida de unos 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1,5 metros de alto, con solo una cama de paja para dormir y un caballo tallado en madera como juguete.
Afirmaba que encontraba pan y agua junto a su cama cada mañana. De vez en cuando, el agua tenía un sabor amargo, y al beberla dormía más profundamente de lo normal. En esas ocasiones, cuando despertaba, su paja había sido cambiada y su cabello y uñas habían sido cortados. Auser afirmaba que el primer ser humano con el que tuvo contacto fue un hombre misterioso que lo visitó poco antes de su liberación, cuidando siempre de no mostrarle el rostro. Este hombre, dijo Auser, le enseñó a escribir su nombre guiando su mano. Después de aprender a ponerse de pie y caminar, fue llevado a Nuremberg. Christine Chubbuck fue una reportera de noticias estadounidense que se suicidó durante una transmisión televisiva en vivo. El carrete de la filmación del tiroteo en el restaurante se atascó y no podía reproducirse, así que Chubbuck se encogió de hombros y dijo ante la cámara, siguiendo la política del Canal 40 de traerles lo último en sangre y vísceras, y en vivo y a color, van a ver otra primicia. Un intento de suicidio. Sacó el revólver y se disparó detrás de la oreja derecha. Chubbuck cayó hacia adelante violentamente y el director técnico desvaneció la imagen rápidamente a negro. La operadora de cámara Jean Reed recordó después que pensó que había sido una broma elaborada y no se dio cuenta de que Chubbuck realmente se había disparado hasta que vio el cuerpo convulsionando de Chubbuck.